Bienvenidos a Revolucionariamentes, un podcast de historia sobre personas que revolucionaron el mundo. Seguimos un episodio más, sigo con mis fieles compañeras de viaje transatlántico incluso, con Silvina, que la tengo aquí atrás. ¿Qué tal, Silvina? Muy bien, ¿cómo están? Desde acá, muy buenas tardes. Un placer continuar grabando estos podcasts sobre la vida de Casiodoro. Muy bien, entrando por allí a la primavera, ¿no? Entrando a la primavera que no termina de querer entrar, porque acá en estas latitudes cuesta bastante, pero al menos en la cabeza ya tenemos la primavera, así que es auspicioso este tiempo. A nosotros nos está pasando lo mismo, estamos entrando, se supone que en el otoño, pero se supone. No entra, o sea, el verano claro. se ha quedado aquí. Se están resistiendo a las estaciones, sí, pero bueno, acá estamos. Aquí estamos, nosotras a lo nuestro. Hola, Lidia. Hola, Sara. Mi fiel compañera de batallas. Aquí estamos, un día más, un día menos. Cuéntanos de qué trata este podcast para las personas que acaban de incorporarse. Pues para el que nos esté escuchando ahora mismo, estamos aquí hablando sobre un hombre. Mira, el otro día no lo sacamos y ya hay que ir sacándolo, porque ya no sé si hacemos publicidad del libro, pero al menos que salga su cara un poco. Nuestro de este querido hombre. Casiodoro. Casiodoro de Reina. Qué guapo. Yo estoy empezando como a enamorarme de él. Bueno, no sé si es amor o admiración, no sabemos qué es, pero está claro que este hombre nos está apasionando. Y como decía Sara, estamos hablando sobre este hombre y sobre lo que hizo, adentrándonos en el siglo XVI y en todo lo que sucedió en ese momento, en ese cambio de la edad, esa edad media pasó a la edad moderna, con todo lo que conllevó. Estuvimos hablando sobre Sevilla, la Sevilla del siglo XVI, en la que este hombre estuvo ahí acunado. Y el otro día estuvimos hablando ya de un poco lo que da el nombre, de esta fuga, que me acuerdo que estuvimos diciendo al final, esa fuga de cerebros, esos monjes que se dieron a la fuga. Y hoy vamos a ver un poco cómo fue el lío que se montaron. Eso es, hemos estado viendo quién era Casiodoro de Reina, por qué se fugó del monasterio de San Isidoro del Campo con 11 monjes más, eran monjes jerónimos, y se hicieron protestantes, y en el siglo XVI eso era lo peor que podías hacer con tu vida en un país católico romano como era España. Así que dijeron, o nos vamos o nos cortan el nos pelo. Echan con los pies por delante. Así que en el último episodio, ya estamos en el episodio número 6. Si nos has seguido hasta aquí, gracias y enhorabuena, porque ahora sabes un montón más de cosas que antes seguramente no sabrías, como nosotras. Y si no, ve a verlos otros episodios. Así que hablamos de ese exilio. Exactamente, y de la mano de Silvina, que es nuestra historiadora favorita, que con ella estamos aprendiendo un montón de cosas. De todas las que tenemos en plantilla, ella es la mejor. Eres la mejor. Muchas gracias. Así que después de esta fuga, estuvimos hablando de cómo podrían haber escapado. Por la noche, huyendo. Por la noche, cómo fuese esa huida. Nos llamaba mucho la atención. Pero, ¿a dónde van? ¿A dónde llegan? ¿Se van? Bueno. ¿Y dónde van? Ellos van a Ginebra porque se suponía que Ginebra era la capital protegida por el protestantismo. El gobierno ginebrino era un gobierno protestante. Pero no hay un detalle pintoresco para nosotros y trágico para los contemporáneos, y es que llegan a una Ginebra donde no hacía mucho tiempo habían quemado en la hoguera, copiando el mejor estilo inquisitorial español, a Miguel Servet, un protestante, ¿sí?, que había también salido de España, llegado a Ginebra buscando protección, y el propio Calvino, se sospecha que el propio Calvino intervino en esa acusación, en ese auto de fe,
sí, muy vinculado a todo el proceso que se le hace a Miguel Servet, que era un teólogo sospechado de antitrinitario. ¿Qué quiere decir esa palabra tan rara? Un teólogo protestante que estaba sospechado de no creer que Jesús fuera Dios, ¿sí? O sea, cuando alguien se lo acusaba de antitrinitario, era terrible en la época, porque era como decir anticristiano. Entre un antitrinitario y alguien demoníaco no había mucha diferencia, ¿sí? Piensen que es un mundo donde las confesiones, la delimitación de las confesiones es muy importante. Entonces, un antitrinitario había que poder distinguirlo, no confundirlo con un judío, por ejemplo, con lo que significaba en la época, ¿no? Entonces, bueno, a Miguel Servet, una de las graves acusaciones que se le hacen es ser antitrinitario. Y la cuestión es que Casiodoro y sus amigos, su pandilla de monjes que huyen con él, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, es que van a esa Ginebra que ellos obviamente tenían algún que otro dato a partir de lo de Servet, de que era una Ginebra bastante rígida, por un lado. Pero por el otro, de acuerdo a lo que estaban comentando recién ustedes, en especial Lidia, es que si se quedaban en el monasterio, corrían el serio riesgo de ser cazados literalmente con Z por la Inquisición. Entonces, no les quedaba más que la huida. Y el único lugar posible donde huir era el norte europeo, en especial toda esa zona suiza, zona suiza digo, Ginebra, Basilea, determinados lugares muy puntuales del centro, de lo que hoy en día es Suiza, pero del centro de Europa, donde el calvinismo estaba cada vez más pujante y más poderoso. Entonces, bueno, van a Ginebra, en espera, creo yo, de que mejoren las condiciones continentales, las condiciones al menos del norte de Europa. Y llegan a una Ginebra que tenía, entre otras cosas, una especie de comisario de los pueblos. Calvino era un señor con una vara muy rígida para lo que debieran ser las conductas públicas de los cristianos. Llegan a instalar veedores, inspectores. Se dice que los cristianos en las ciudades calvinistas tenían que dejar las ventanas abiertas, sin cortinas, y sin cerrarse, sin que se pudieran cerrar, porque según Calvino, lo que uno hacía adentro no tenía que diferenciarse de lo que se hacía afuera. O sea, un buen cristiano era un buen cristiano las 24 horas del día y no había nada que esconder. Entonces, los mecanismos de control social también empezaban a hacerse presentes en una Ginebra que no va a tardar mucho tiempo en desencantar teológicamente a nuestro Casiodoro, que yo creo que era un hombre que al menos intentaba buscar lo genuino y la verdad. Tenía una preocupación teológica real. No le importaba tanto por ahí lo político, el control social, el disciplinamiento social. Él buscaba sinceramente que pudiéramos tener los humanos una relación fluida con Dios y directa, ¿sí? Y personal con Dios. Así que bueno, esa huida, imagínense, pongámonos en la piel de ellos, huyen porque saben que si se quedan en Sevilla van a morir en manos de la Inquisición. Eso era un dato de la realidad, no era una sospecha. Pero van a una Ginebra que tenían que conocer, tenían noticias de esa ciudad, pero tenían que ver cómo funcionaba el mundo calvinista, el primer mundo calvinista, en vivo y en directo, ¿sí? Así que van a estar no mucho tiempo en Ginebra para hacer otra huida más. Huida no, otro movimiento más, digamos. Cuando has dicho esto de que las casas no tenían como cortina, ¿cómo has dicho? Que estaban totalmente Sí, que eran abiertas, ¿no? Exacto, hay una especie de veedores Sí. como imaginemos, ¿no? Hoy en día el intendente de la ciudad, en Ginebra o en cualquier ciudad calvinista, tenía al mismo tiempo poder eclesiástico, digamos, lo eclesiástico y lo político estaban unidos en esas ciudades, y entonces la gente acostumbraba, porque era un mecanismo de disciplinamiento social, estaba bien visto y estaba mal visto si alguien cerraba las ventanas de la casa. Claro. Eran esos símbolos. Esto me ha recordado
en Holanda, cuando fui a Holanda, me llamó mucho la atención que Holanda también es un país de tradición protestante. Sí. Ventanas, o sea, las casas con grandes ventanales, Sí. sin cortinas. Y sin Tiene persianas, que no ver tienen con esto. persianas. Y yo podía ver desde la calle el Sí, patio, lo que hace la gente. el patio Sí, sí. interior. O Sí. sea, Bueno, grandes ventanas de un lado y de otro de la casa, tanto que yo podía ver el jardín de la casa del otro lado. Y esto tiene que ver con esta tradición, Sara, con Fíjate, esta pues tradición calvinista. yo no lo... O sea, en otros países, Noruega, hay muchos países en los que son así también, que no tienen tampoco... Bueno, algunos ahora tienen cortinas, pero no hay ni persianas ni hay nada. Y digo yo, esta gente con la luz... Pero es interesante ver cómo eso... En España, al contrario. En Claro. España hay una Todo cosa lo contrario. de la tapar, privacidad, de esconder... de esconder, Sí. de puertas para adentro, de... Es que una vez que se probó, digamos que tenemos la reforma protestante en vivo y en directo, Calvino, creo yo, que fue el agente de la reforma. Digo agente por nombrar de alguna manera a alguien que Sí. fue un paladín de la reforma, o sea, Sí, alguien sí. a quien, un tipo ideal de la reforma, ¿no? Él, más que Lutero, porque no fueron cosas de las que Lutero se ocupaba, pero Calvino sí pensó y pensó seriamente qué símbolos iban a acompañar al mundo protestante, cómo se iba a simbolizar ese mundo, cómo se iba a representar y qué características iba a tener para poder diferenciarlo claramente del mundo católico. Cuando Claro. digo del mundo, digo de la sociedad. ¿Qué debía Claro. ser un protestante Mm. para que se diferenciara claramente de un católico? Claro, que la gente Y que se pudiese identificar rápidamente que este es protestante o católico. Exactamente. Sí. Y algo de lo que me gustaría quizás hablar en otro podcast, pero que está saliendo un poquito aquí a colación, para mí es un gran problema cuando intentas imponer una fe, sea católico romana, sea protestante, a una sociedad. Porque Exactamente. Jesús no impuso nada, no No, obligó a vivir a la gente cuando él vino aquí, no obligó a vivir a la exactamente. gente, dio libertad. Y para mí tanto problema es si los católicos romanos tienen la Inquisición como si la Ginebra de Calvino tiene pues su propia Inquisición, Sí. ¿no? Sí. Para mí esto es un problema porque para mí tiene que estar diferenciada porque la gente que no quiere vivir bajo la moral cristiana es libre. No, Dios es le da esa libre. libertad. No vamos a Pero ser los además seres humanos los que impongamos. es algo en lo que Lutero hace mucho hincapié, luego deja de hacerlo por el gran problema político que esto significaba. Pero es el primero en hacer hincapié en la libertad de conciencia, que para 1929 tiene que dejar de hablar de libertad de conciencia porque se desata una guerra entre campesinos y señores, ¿no? Porque si había libertad de conciencia no había por qué aceptar la imposición, ¿sí?, de la nobleza sobre el campesinado. Pero genuinamente Lutero, yo creo que es algo en lo que cree Casiodoro también, fueron teólogos que propugnaron esto que vos estás comentando, Sara, que cada ser, de acuerdo a su conciencia, tiene que poder elegir libremente en qué creer, tiene que poder elegir libremente la fe a la que adscribe o ninguna, digamos. Es una libertad individual esa, es un rasgo de modernidad, ¿no? Para estos teólogos formados en el mundo medieval. Pero bueno, el mundo calvinista tenía sus propios mecanismos de representación, digamos, sus propios símbolos. Se vestían de determinados colores, se dejaban ver por las ventanas, trabajaban, si podían, 24 horas al día, aunque sospecho que dormían algunas horas, pero bueno, por eso es que después un gran teórico de las ciencias sociales como Max Weber en el siglo XX hace todo un análisis sobre la relación que hay entre la expansión del mundo capitalista y la moral puritana, ¿no? Y la moral propia del mundo protestante. Pero bueno, no tiene que ver con lo que la gente cree, sino con desde arriba, desde las élites, Claro. cómo se disciplina a la población y cómo se imponen estos modelos, ¿no?, de conducta. Claro. Pues volviendo un poco a Casiodoro, Sí, nos vamos. se encuentra con esa Ginebra, huye y el otro día hablábamos, si quieres luego nos dices, nos cuentas un poco dónde va, qué hace, pero
Antes de pasar ahí, nos gustaría hablar un poquito de esas redes de las que hablábamos el otro día, porque uno huye, pero tiene que tener una red de personas hacia dónde ir, ¿no? Sí. Donde Yo siempre quedarse. digo que si uno está en una isla y quiere salir huyendo, bueno, debe tener otra isla, ¿no? Medianamente cerca para no naufragar y no morir ahogado en el medio. Y estos personajes, esto que vos preguntaste es sumamente apasionante, porque imaginémonos como una especie de red subterránea, como si fueran raíces de árboles, que en plena expansión de la Inquisición, en pleno miedo colectivo a los inquisidores, a las tropas que perseguían a la gente, se fue tejiendo, y esto para que pensemos cómo funcionamos los humanos, ¿no? Se fueron tejiendo por debajo, de manera totalmente secreta, redes impresionantemente fuertes e interesantes entre teólogos, personajes de la nobleza, mercaderes, banqueros, teólogos que en algún momento fueron perseguidos por el catolicismo. Yo ahora le voy a dar un ejemplo concreto. Y una vez que un rey católico desaparece y aparece uno protestante, es reinstalado en la estructura jerárquica de la iglesia y llega a posiciones de poder. Es muy interesante cómo el mundo protestante construyó y tejió redes subterráneas que sostuvieron la reforma en realidad. Que en el norte, y que incluso esto hay que pensarlo no solo para España, sino para el caso de Inglaterra. Inglaterra, no nos olvidemos nunca que tuvo una reina católica que echó, María, la famosa Mary, que echó por tierra el anglicanismo de Enrique VIII. O sea que antes de esta famosa reina Isabel I, que va a proteger a todos los exiliados españoles en Inglaterra, hubo una vuelta a un catolicismo militante, furtivo. Y en esa época se siguieron tejiendo en Inglaterra, en España, en los países del centro, una enorme telaraña de colaboraciones humanas de gente que creía firmemente en las ideas luteranas, en el humanismo, en las ideas calvinistas. Gente que estaba dispuesta a dar la vida, a salir de sus países de orígenes, a salir, a huir, pero nunca olvidaban el lugar del que habían salido y muchos de ellos volvían cuando las situaciones políticas cambiaban. Pero todos se sostenían mutuamente en el destierro, en el exilio, cuando eran perseguidos. Por ahí de estas cosas no tenemos tanta noción cuando hablamos de teología, reforma. Sin embargo, seres humanos comunes y concretos que no eran teólogos, que no eran eruditos, sostuvieron a los que sí lo eran. Les dieron casa, les dieron comida, los escondieron, les facilitaron plata, les habilitaron conocimientos de caminos para llegar a otros lugares. En el caso de Casiodoro, como Casiodoro de Reina termina siendo un personaje sumamente importante y por ende perseguido por la Inquisición de Felipe II, o sea, era una cabeza, era como yo les dijera, la cabeza del león o del elefante, era un animal de casa mayor al que buscaban. La red de Casiodoro es de personajes ricos, influyentes, de grandes intelectuales, ¿sí? Hay tres que yo creo que, si les parece, podemos mencionar porque hablan de las características de estas. Cuéntanos estas de esos tres y de cómo influenciaron a Casiodoro. El primero es uno que a mí les confieso, y esto es totalmente va en contra de mi profesión de historiadora. Yo confieso personalmente que me hubiera encantado conocerlo. Si pudiera viajar en el tiempo, me encantaría conocerlo. Es Antonio del Corro. Antonio del Corro es un monje que vive con Casiodoro en el monasterio sevillano y que huye con Casiodoro junto con Valera, por ejemplo, ¿no? Forma parte de la pandilla original de Casiodoro. Es un poco más joven que él, pero imagínense la talla mental, intelectual de Antonio del Corro. Antonio del Corro, yo la otra vez comentaba en un podcast que era sobrino de un gran inquisidor sevillano y era de una familia muy adinerada, o sea, alguien que probablemente desde siempre tuvo acceso a un mundo culto, a un mundo intelectual rico, ¿no?
son compañeros de vida de Casiodoro, mantienen esa amistad toda la vida, es impresionante. Se escriben cartas que existen, hay una famosa carta que Antonio del Corro le escribe desde la ciudad de Teobón, que fue interceptada, publicada, la Inquisición la va a usar, pero en esa carta se nota cuán íntima es esa relación. Antonio del Corro termina siendo profesor protegido de la reina Isabel I de Inglaterra y termina siendo profesor en las universidades de Oxford y de Cambridge. O sea, lo que les quiero decir es una red intelectual poderosa en la vida de Casiodoro. No es cualquier amigo, no es el amigo de acá en la esquina, ¿no? Es una persona con un talante intelectual evidentemente de proporciones mayúsculas. Y eso es una amistad que Casiodoro mantiene toda la vida y con el que esa red es la que, creo yo, en buena medida le permite dirimir las cuestiones teológicas que él no puede hablar con nadie en público. Por ejemplo, la cuestión de la Trinidad. En esa carta, famosa carta que yo les comento, Antonio del Corro le hace una pregunta que cualquiera que lee la Biblia, cualquiera que vaya a una iglesia puede llegar a hacerse, que es de una respuesta muy difícil, o es una respuesta, ¿cómo decirles? Una respuesta bastante abstracta. Le pregunta dónde está Cristo en el Antiguo Testamento, bajo qué forma se lo nombra a Cristo o aparece, si es que aparece en el Antiguo Testamento. Obviamente, cuando los inquisidores leen eso, obviamente la sospecha son antitrinitarios, no creen en Jesús, en la divinidad. Claro. Pero no era eso, es una cuestión entre dos amigos que tienen dos mentes muy eruditas y que se están haciendo preguntas muy profundas, ¿sí? No hay que tener nunca miedo a las preguntas. Claro, exactamente. Son preguntas que mueven, ¿no? Fíjense lo que hicieron ellos por tener esas preguntas en la cabeza. Sí. El miedo, yo creo que el miedo a preguntar hace las mentes pequeñas y habla de una mente ignorante. Limitada. Sí, limitada, Sara. Es más ignorante totalmente el que no pregunta que el que se plantea preguntas y no tiene miedo. Aunque sepamos que no vamos a tener respuestas, ¿no? Probablemente esa pregunta ellos sabían que era totalmente elucubrativa. No hay nada concreto para decir, bueno, Jesús aparece así, de esta manera, ¿no? Pero bueno, se la hacen, se permiten hacerla. Claro. Otro personaje hermoso en la vida de Casiodoro, esa es una red intelectual, les doy simplemente una persona como un ejemplo de la importancia de una red intelectual, ¿no? A nivel económico, Casiodoro fue sostenido muchas veces por un judío que había nacido en Portugal. Fíjense qué interesante. Se había convertido, viene del judaísmo y se convierte al protestantismo, de nombre Marcus Pérez. Marcus Pérez era un empresario sumamente adinerado que estaba afincado en la ciudad de Basilea. Basilea es una ciudad por excelencia casi ecuménica, les diría yo. Es una ciudad donde confluían todos los imprenteros protestantes. Es una ciudad como muy libertaria para la época. Debe haber sido hermoso vivir en Basilea en el siglo XVI, una ciudad muy dinámica. La apuntamos también para viajar al siglo XVI. También otro lugar que me gustaría conocer mucho, muy particular, sí. Bueno, él estaba sentado ahí, financia con plata, sostiene económicamente durante muchos años. A Casiodoro se sospecha que es el que termina financiando la Biblia del Oso, y de hecho el primer hijo de Casiodoro se llama Marcus. Los historiadores, los que saben de la vida de Casiodoro, entienden que es un reconocimiento a la importancia de Marcus Pérez, claro, en la vida, en el exilio de Casiodoro, que fue una vida difícil, pero bueno, contó con estos personajes. Y otro personaje, creo, el tercero que podemos nombrar, yo les diría que ya les nombré una red intelectual, una red económica y ahora otra fundamental para la época, que es una red política. Casiodoro mantuvo y construyó, más que mantuvo, una relación, creo que de mutuo respeto y probablemente de mutua confianza con Edmund Grindal. Edmund Grindal era un personaje conocido de la iglesia inglesa, de la iglesia protestante, un teólogo también, muy valorado, que cuando apareció la reina María, la reina católica, vivió en el exilio, tuvo que irse de Inglaterra
Y creo yo que en ese largo exilio de Grindad, mientras duró el reinado de María, él conoció, supo de qué se trataba la vida en el exilio, de ser un protestante en el exilio, pero evidentemente ha sido un personaje sumamente astuto en términos políticos. Cuando termina el reinado de María y adviene el reinado de Isabel I, él vuelve a Inglaterra y termina siendo obispo de Londres y ocupa el cargo más importante en Canterbury. O sea, es impresionante su ascenso Sí, dentro sí, de la sí. estructura de la iglesia Eclesial allí. inglesa, ¿no? O sea, es un personaje de mucho poder político en la estructura de la iglesia y es el que le va a salvar las papas a Casiodoro, y lo digo de esta forma chabacana, más de una vez. Consigue que la reina le dé una pensión de 60 libras, consigue la famosa iglesia donde hacen los cultos de los españoles exiliados, de los españoles protestantes en Londres, consigue que Casiodoro tenga cierta veña de parte de la reina y consigue algo mucho más importante en un momento muy duro de la vida de Casiodoro, cuando lo acusan de hereje, de sodomita, exiliados franceses, pero que en realidad se sospecha que están muy influenciados por la Inquisición española, lo acusan duramente de algo duramente injustamente. Y Grindal, siendo quien era, reabre el caso, vuelve a leer los documentos y yo no voy a contar ahora el proceso porque no es el tema del podcast, pero terminan exculpándolo a Casiodoro. Digamos, todo eso es gracias a Grindal, porque en una época donde la justicia era de dudosa objetividad, Grindal logra limpiar el nombre de Casiodoro. Así que estos tres personajes creo que son buenas excusas, buenos ejemplos Ejemplos, Sí. sí. para retratar lo que es una red que sostenga a un personaje, una red que funciona como sostén de un personaje como Casiodoro, ¿no? Qué Y bonito. me gustaría hablar un poco, porque damos muchos datos y hay veces que es un poco difícil a lo mejor imaginarnos al personaje. Vemos al personaje pero no vemos a la persona detrás de un personaje de hace 500 años. Pero me gustaría hablar de esas acusaciones e intentar imaginar un poco este hombre en un país extranjero, pensando que no volvería a su país, que ha pasado un proceso de fe. Era un monje católico, romano, empezar a pensar de otra manera acerca de su fe, empezar a ver en la Biblia doctrinas diferentes a las que siempre ha conocido, verdades diferentes a las que siempre ha tomado como verdad. Y viajar exiliado a otro país, a diferentes países, y con unas condenas sobre su persona muy fuertes para la época. Y si puedes contarnos, Silvina, de qué se le acusaba, porque no eran acusaciones ligeras. O sea... No, yo, esto que vos decís, Sara, a mí también me conmueve mucho porque pienso que en solo una vida entraron todos esos procesos límites. O sea, es un personaje que no vivió en la superficie de la vida, vivió en lo profundo de la existencia. Se lo acusa de cosas terribles para la época y para nuestra época también serían terribles, siendo que es un personaje, un sacerdote, ¿no? Se lo acusa de sodomita, o sea, de mantener relaciones homosexuales con fieles de la iglesia, y se lo acusa de adúltero. Estando en Inglaterra, Casiodoro se había casado, como protestante que era, con Ana de León, y elementos de su propia comunidad de fieles lo acusan de ser adúltero. En esto después se comprueba que un colaborador suyo, Gaspar Zapata, había recibido dinero de la Inquisición española para hacer estas acusaciones. Se encuentran, digamos, la llegada de dinero, el soborno que había recibido Zapata para denunciar a Casiodoro. Pero imagínense las angustias vitales que sostiene, por las que atraviesas mientras está traduciendo la Biblia. Esto hace
que Casiodoro tenga que salir nuevamente al exilio, se va de Londres, porque simplemente para él está escrito en varias oportunidades, uno puede, de sus escritos puede seguir, rastrear más o menos qué sentía. Pero él se va de Londres en realidad para poder terminar de traducir la Biblia, sabiendo que si se quedaba lo iban a encarcelar, lo iban a ejecutar, porque estaba todo muy, muy enmarañado políticamente. Él era consciente de que le habían hecho lo que nosotros decimos una cama, ¿no? Una cama política, una macana, una trastada, una traición. Pero él se va, termina de traducir la Biblia, y algo maravilloso que hace es que una vez que eso lo tiene por seguro, su trabajo ya está terminado y concluido, él vuelve a Londres a limpiar su nombre. Y ahí es importantísima la actuación de Grindal, que siempre creyó en él y sabía perfectamente que era una traición, ¿sí? Pero imagínense, pongámonos en el lugar de él, estar traduciendo la Biblia, nada más y nada menos que la Biblia, para que miles y miles de personas pudieran leerla, recibir este tipo de acusaciones, salir de esa relativa comodidad que había conseguido en Inglaterra nuevamente al exilio. Es duro, ¿no? Uno piensa, cualquier cristiano pensaría, ¿y Dios dónde estaba? Si este pobre hombre estaba traduciendo la Biblia, no estaba de fiesta en Londres. Bueno, toda la existencia vital de Casiodoro yo creo que es una prueba palpable de cómo Dios lo protege. Lo que pasa es que lo protege y lo multiplica en tiempos, en tiempos que los humanos por nuestras propias ansiedades no solemos contemplar. Cuando uno piensa que la Biblia del Oso es la Biblia más leída, que esa Biblia llegó, no la quemaron, no la destruyeron antes, que quedan algunos ejemplares, que millones y billones de cristianos en todo el mundo la siguen leyendo. Bueno, uno dice, bueno, la mano de Dios claramente estaba. Ahora, si nos ponemos en la cabeza de Casiodoro, cuando es acusado de hereje, sodomita y adúltero, supongo yo que en su dimensión humana debe haber tambaleado, ¿no? Debe haber zozobrado muchísimo. Pero es una muy buena pregunta, Sara, porque es donde se encuentra el individuo con el proceso histórico, con la misión de vida, ¿sí? Y a veces a uno le cuesta ver cuál es el plan mayor. No sé si Casiodoro lo podía ver. Lo que sí sé es que evidentemente sentía una fuerza interior muy profunda y su fe era descomunal, como para poder seguir traduciendo la Biblia a pesar de todo esto. Pues sí, la verdad que aquí nosotras tres lo que queremos hacer también es honrar la memoria de este hombre que sufrió, que peleó por sus ideas, un hombre muy inteligente, muy formado, muy preparado, valiente, no sé, un hombre que merece la pena ser recordado, y tristemente el tiempo le ha pasado por encima y mucha gente no le conoce, pero queremos sacarle a la luz y creo que es momento de empezar a dar a conocer a Casiodoro, y eso es lo que queremos hacer aquí. No sé, yo conociendo más y más de él, a través de, gracias a ti, Silvina, me fascina y empiezo a ver al hombre detrás del personaje, ¿no? Y no sé, un hombre que escribió, además, se puede ver una sensibilidad muy especial, cómo traduce la Biblia. Su Biblia del Oso es una joya de la literatura. La ponen al nivel del Quijote de Cervantes, lo que sería en literatura religiosa, ¿no? Esto es algo... él parece que se impregnó de lo que es el siglo de oro español, ¿no? Porque él vivió esa época, y un hombre con cierta ternura, ¿no? Pues tenemos a Calvino, que es un personaje duro, que ha aportado muchísimo. O sea, que los protestantes no me tiren piedras, que me gusta mucho lo que ha aportado Calvino, pero estoy súper orgullosa de poder decir que nuestro estandarte de reformador español
es un hombre con una ternura especial, que hizo una traducción de la Biblia con una lírica cuidada, y eso habla mucho de una persona, que hizo una confesión de fe, de la que no vamos a hablar aquí, pero donde se ve cómo da mucha importancia a la unidad, al amor, a una vida cristiana práctica, no una serie de tatas, sino, no sé, yo me siento muy orgullosa como española de poder decir, tengo a Casiodoro, que es nuestro reformador. No se conoce mucho como Lutero, Calvino, Sí, Zwinglio, a veces es eso, que es que pero lo tenemos y hay que conocerlo porque es especial. Él es especial. Sí. Él no es como otros. A veces es que parece que se conozcan más otros que él, pero es fascinante porque lo estamos descubriendo ahora, pero también fue fascinante en ese momento, porque hoy creo que también hemos dado un poco de importancia a cuando hablábamos de su red de gente y de amigos. Esa gente también tenía que ver algo especial en él para, entre comillas, un poco también jugársela dentro de sus posiciones, ¿no? Tú hablabas, creo que nos has dado 3 ejemplos buenísimos de ver que cada uno dentro de su ámbito intentó aportar y ayudar, y lo importante y lo bueno que es que Casiodoro hizo algo buenísimo, pero a veces hay que rodearse de unos buenos amigos que te ayuden, Total. ¿no? Entonces esa gente también tuvo que ver algo, porque también se la jugó en su momento, tuvo que ver algo para decir, bueno, pues este hombre... Confiamos exactamente, en su va proyecto. a hacer algo y yo aporto lo que pueda Exacto. para... O sea, que gracias Casiodoro, pero gracias también a esa red Eso. de amigos y de Exacto. A los fieles amigos. Son como Frodo y Frodo y Sam, Sam, ¿no? yo también estaba pensando que siempre se necesita allí uno. Bueno, pues sí, llegamos al final. Gracias, Silvina. No, gracias a ustedes, un placer. Sí, es el momento creo que de Realmente. terminar. Pero si quieres seguir escuchando sobre lo que hacemos, síguenos en redes, 812 Producciones. Queremos o intentamos investigar y dar voz y dar luz al protestantismo español. Y seguiremos, nos veremos más. Aún queda un poquito más de Casiodoro. Así que si quieres escuchar más, síguenos y estate atentos a todas nuestras redes. Pues sí, somos 812 Producciones. Hoy Lidia viene con la camiseta Hoy hago publicidad. haciendo publicidad. No sé si se ve en cámara, pero bueno. la Podéis encontrarnos en Instagram, en Facebook. Podréis ver este podcast en YouTube, en Spotify, en Evox, no sé dónde lo pondremos, en muchos sitios. Pero la gente que ya lo está escuchando ya lo ha encontrado. Exactamente. Gracias por encontrarnos. Pues nada, gracias por escucharnos. Muchas gracias, Silvina, de verdad. No, por favor, a ustedes. Nos encanta. Yo me Es lo un paso placer. genial. Sí. Gracias, Lidia. Y gracias de Gracias, verdad a vosotros. Gracias a todos. Estamos muy agradecidas. Gracias, Casiodoro. Todo esto es puro agradecimiento. Nos vemos en el próximo Adiós. episodio. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. pronto. Chao. Hasta luego.